Hola, ¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús les trae un tema de cálculo integral, el cálculo integral aplicado en la mecánica. Para eso tenemos que definir ciertos conceptos. Bueno, comencemos que la mecánica tiene dos ramas, la cinemática y la dinámica. La cinemática estudia el movimiento de una partícula sin tener en cuenta las fuerzas que hacen que se genere ese desplazamiento. Es decir, nosotros tenemos una partícula, queremos conocer su posición y para eso definimos en el plano cartesiano tenemos tres planos, tenemos tres ejes, que es el X, el Y y el Z. Es decir, el movimiento, por así decirlo, hacia adelante, hacia el lado y hacia arriba. Son los tres desplazamientos que nos está indicando. Para poder manejar eso, se denota con la letra I para las coordenadas con respecto a X, J para coordenadas con respecto a Y Z para la altura y se coloca la letra K. Es decir, un punto en el espacio de una R de t o una función en la partícula tiene tres coordenadas, es decir, un punto cualesquiera dentro de la función de desplazamiento tendría tres coordenadas. Vamos a llamar a este punto Q y este punto Q tendría una componente X, Y, y Z. O podemos definir que tiene una componente Y. También así podemos encontrar algunas notaciones. Tiene un componente Y, que es en X, un componente en J, que es en Y, y un componente K. Eso es para definir el desplazamiento. Obviamente, hablar de cinemática, hablamos de posición, hablamos de velocidad y hablamos de aceleración. Obviamente, en velocidad la vamos a tomar en cuenta como la derivada de X, es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que si lo aplicamos ahora de manera al cálculo integral, entonces veríamos que la aceleración sería igual a la integral de ¿quién? De la velocidad, ¿sí? Con respecto a ¿quién? Al tiempo. Tendríamos que integrar la velocidad para calcular la aceleración. ¿Ok? Entonces, para calcular nuestra velocidad, tendríamos que hacer nuestra integración, ¿sí? Y de igual manera, para calcular nuestra posición sería la diferencial de X, la despejaríamos y nos quedaría que la diferencial de X va a ser igual ¿a quién? A la velocidad por el diferencial de t. Obviamente despejada de esta fórmula, integrando ambas partes, nos quedaría que la integral del diferencial de x va a ser igual a la integral de la velocidad del diferencial del tiempo, y eso nos daría que la posición x sería igual ¿a quién? A la velocidad por t, porque estaríamos integrando con respecto a t, más un t0, que sería el tiempo inicial. En este caso, t0 sería nuestra constante. Entonces, aquí estaríamos manejando que t0 sería nuestra constante. Y de esa manera, nosotros obtendríamos lo que es la posición de la partícula. Obviamente, aquí tenemos que recordar que aquí únicamente estamos utilizando la derivada en dos dimensiones. Si tuviéramos que manejar la velocidad y hacer la componente en cada una de sus componentes I, J y K, tendríamos que sería la derivada de X con respecto a I, a J y a K para determinar que la magnitud de todo esto sería nuestra velocidad total. Obviamente también podemos hacer lo mismo con la aceleración y conocer la velocidad. Tenemos que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad por el diferencial del tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer, en este caso, la velocidad,
tendríamos que la derivada de la velocidad sería igual a la aceleración por el diferencial del tiempo. Entonces, si integráramos ambas partes de la ecuación, nos quedaría que la integral de la derivada de la velocidad va a ser igual a la integral de la aceleración por el diferencial del tiempo. Integrando ambas partes, nos quedaría que la velocidad sería igual a la aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. Obviamente, nuestra velocidad inicial estaría dada por una velocidad inicial. Con respecto a esto, pues aquí tendríamos algunas deducciones a partir de lo que tenemos de las derivadas. Obviamente, en el caso específico de la dinámica, aquí tendríamos problemas variados. ¿Por qué variados? Porque la dinámica se define como la distancia que recorre de un punto A a un punto B, pero multiplicado por la fuerza. Es decir, estaríamos hablando de un trabajo. Y este trabajo no necesariamente es el desplazamiento de un objeto como tal, es decir, yo agarro, lo cargo y lo desplazo. Podríamos estar hablando también de, por ejemplo, la ley de los gases ideales, en donde existe un desplazamiento a partir de la presión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en una de ellas tomamos en cuenta lo que es la fuerza, es decir, el desplazamiento, pero qué fuerza lo generó, y en la otra no. Entonces, pues, estas son las diferencias que nosotros encontramos entre cinemática y dinámica, y obviamente todos los trabajos que se realizan no siempre se pueden definir de la forma W igual a F por D, donde W es el trabajo, F es la fuerza y D es la distancia. Recordemos que en muchas ocasiones tenemos que la distancia varía de acuerdo a ¿qué? A la posición. Entonces podemos definir esto también en forma de derivadas, es decir, la forma que nosotros estamos viendo aquí es una fórmula ya integrada. Esto es todo por este video, nos vemos en la próxima.